Greetings from Bangkok, Thailand, and welcome to 30 Minutes Promoting Unity in Diversity with Wani Angerer in Moving Cultures. Our guest, number 88, is Pamela Cunningham from Costa Rica. And we are going to be holding this interview half in English, half in Spanish. So, welcome, Pamela. How are you? I'm doing fine, Wani. Thank you very much for inviting me and greetings from San Jose, Costa Rica. Beautiful. Pura vida, amiga. Pura vida. Pamela, we are so happy that you accepted our invitation, and we are really looking forward to hear about your life, your journey, and what the future is going to bring to us according to your expectations. So, who is Pamela Cunningham? Well, as you said, my name is Pamela Cunningham Chacon. My pronouns are she and her. And I am, by education, an international business major. I also studied international business and relations, and I am a human resources professional. However, my passions lay in activism and human rights. I have a postgraduate degree in uh, Afro-Caribbean and Afro-Latin American studies, and I have been an activist in human rights in the human rights area for about 10 or 12 years or even more, and I'm really passionate about that. So you'll see me trying to make life better for everybody here in Costa Rica. Fantastic. Pamela, I know that you come from a biracial family and also cross-cultural background. What can you tell us about your ancestors, your parents, your grandparents, or your great-great-grandparents from your mother's side, from your father's side, and see Of how they have influenced the person you are today? Of course. My mom and her family come from, that's the white part of my family. They come from the valleys of, it's called La Zona de los Santos in Costa Rica. That's a mountainous area near Cartago. And they were hardworking people, agricultural. My grandfather and grandmother had extensions of land and they had, animals and coffee plantations and so forth. They used to live there. My grandmother had 14 children, and they Wow. moved to yeah, right. They moved to San Jose, a place called Desamparados, where they continue to live. My mom is a very hardworking woman. She had to overcome a lot of roadblocks in her life, but she was able to grow through them, and she became a nurse's assistant or a senior citizen aide, and also she was a stay-at-home mom. She had four children. That's us. I had a brother, two sisters, and me. And she met my dad. My dad's part of the family. That's the Afro Costa Rican part of the family. My grandparents, my grandfather came from Jamaica. My grandmother was born here but had family in Panama. The same as my grandfather, they also had family in Panama. They lived in Limon, which is historically where the Afro Caribbean immigrants came. When they came to Costa Rica in the late 1800s. My grandma was a nurse. My grandfather was a waiter. And they married. And well, actually, my grandma studied in a high school called Maria Auxiliadora in San Jose, and she studied to be a nurse, which was a pretty good accomplishment when you think about an Afro woman in the in the 1940s, right, Mhm. or even earlier. And they had five kids, and they all grew also in Desamparados, but in another part of Desamparados. And my parents met. My mom and dad met, and well, they had us. We are four, and well, my dad already passed away, but my mom is here with us. So they both come from very hardworking backgrounds, and they ended up being very high achieving, the kind of couple that kind of helps each other out. Um,
and were able to give us, my brother, my sisters, and I, a very good upbringing with a certain degree of privilege. We had very good education, and were able to be that great work that they did is what has us here where we are today. It's obvious that the background of your family has printed in you this commitment to education and also to social causes. But where is this great passion you have for activism starts? Well, that's very interesting because as a black little girl in San Jose, I knew that, I when I was a little kid, I thought that anybody that was black was my family, right? Because all the family I had was black. I was more related to that part of the family. And but I didn't have all those markers that made you a black person living in the Caribbean, speaking English Creole, that part of the culture that made you Afro. I didn't have it. So I started asking myself, am I really black? Right? Or am I, makeshift black? So I started trying to figure that out and trying to figure out many of the gaps that I had on the history of Afro Costa Ricans because school didn't teach me much, right? So I asked my dad and my family, and they guided me to an organization called Proyecto Caribe and a person called Donald Allen. And there I met different people, Lara Hall, Quince Duncan, and they started helping me understand the history of Afro Costa Ricans and what we had done and what needed to be done. And that was when I was about 18 or 19, and that's when the spark kind of got ignited, and I started understanding some of the things that we didn't have, a lot of the work that had been done until then, and I was very interested in contributing to make it a better world for the next generation. You have created a platform called Costa Rica Afro. Can you talk to us about that, please? Of course. So my sister and I, well, we're very close. So we were very involved in feminist circles in Costa Rica that were mainly, from the Central Valley, urban, and white. And there was a particular situation during the beginning of one of our presidents, Luis Guillermo Solis, where two Afro Costa Rican congresswomen were received a racist attack in the morning and in a morning show. And when that happened, I was expecting, the feminists to be there and say, this is sexist, this is racist, this shouldn't have happened. But I didn't see that support there. And we had, not only my sister and I, but other Black women had supported feminist causes, right? Because they are also our causes. And when that happened, we were discussing with some friends, and we figured out we need an organization that is feminist, but it's also focused on providing support to Black women, to the Black community. All those all that need of support that we have in different areas, things that are never discussed, or even giving visibility to the many contributions that the Black community has given to Costa Rica, to the feminism, and to all other causes related to human rights. So that's what started Costa Rica Afro. And when we started it, we thought it was going to be a small thing, to be honest, but it has grown because there has been a need for not only a need, but an interest to talk about these subjects in Costa Rica. And we have been using social media to get to those interested parties, and especially young people that maybe don't have the attention span for big books, but that could be nudged into the right direction, or the right sources, so they can learn and they can also become active in defending our rights. Is this a platform presential? How many members do you have, or is only virtual?
We have about 10 or 12 active members. Um, we have, those 10 or 12, maybe 3 or 4 are the most active, including my sister and I. It's mostly virtual, especially now because of the pandemic. But even before that, we have tried to keep it very virtual because since it's a volunteer organization, not everybody has time to go to meetings and things like that, or even the means to get to places. So we have tried to keep it virtual, but what we do is that we collaborate with organizations that are more, tangible in presence. So we when they have a project that needs our support, we give them their support, we give them our support, we help them out, we make whatever project they need possible, and then we move to the next project. What we try to do is to share our knowledge and skills and teach them what we know so that they can continue working even when we're not there. We're talking about connections and belonging, the sense of belonging. I think non-privileged communities, and I say non-privileged especially because they're not being represented fully in society, feel that they don't match the criteria of what's international or local media is portraying. They feel isolated and completely out of the scene. You work as a human resource expert and you're also working in international relations. How do you think we can go about minimizing this behavior from the big corporations and media companies? I think that it's important that us, as part of the community, if you're a leader or if you're not a leader in your community, uh, that we speak up. I think it's important that we let corporations, organizations, public or private, know that we need to be represented, that we are part of these communities, and that they need to take us into consideration. Some organizations need us to talk about it and they will act on it. Some other organizations might need for us to stop spending money on them until they reach the representation levels that we need, right? Whatever needs to be done, but we need to speak up. If we don't speak up, they might say, oh, nobody's complaining, they don't need anything because nobody's saying anything. So we need to. So if we are part of those organizations, then we need to ask questions. What about X or Y community? Why don't we have representation of Afro-Costa Ricans in this program or in this advertising campaign? Or why is the representation always the same, related to food or related to sports? We have Afro-Costa Ricans in different places. Ask those questions. Sometimes it might be uncomfortable to ask the question. That's why we need allies. Sometimes it's better if the allies ask the questions and not ourselves. But we need to do it. We need to speak up. When we speak up, then people know what our needs are, and they can meet us halfway, right? And when we speak up, I think we need to be ready to provide solutions. So I know this actor, or I know this teacher, or I know this leader that can help us, right? So that things start moving and they don't stop because, oh, we couldn't find anybody, right? So if I know that you have a program like this, for example, or other people like Carla Scott that you interviewed, or Monica, they have different organizations. If we work together and we talk about each other, then we start making that circle bigger and we start impacting even more. Este es el momento en el que vamos a continuar la conversación en español. Y la siguiente pregunta va relacionada con el tema de diversidad. ¿Nos podría dar un poco más de información a fondo de cómo se determinan los diferentes grupos étnicos en Costa Rica? Bueno, Costa Rica, a través de los censos que genera y lidera el INEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censos, tiene definido diferentes grupos étnicos y raciales. Hay ciertos... hemos tenido cierta dificultad, digamos, conforme han pasado los años en la clasificación. Los grupos indígenas, por ejemplo, están claramente definidos, pero
Los grupos afrodescendientes, por ejemplo, en algunos censos no se hacía la pregunta sobre autoidentificación racial, sino que la persona que hacía el censo decía, bueno, en esta casa parece que viven blancos y ponía blancos, ¿verdad? Yo siempre digo que, por ejemplo, si iban a mi casa y salía mi mamá a hacer el censo, la persona que hacía el censo va a decir, ay, aquí todos son blancos y realmente mi mamá era la única de esa casa, ¿verdad? Entonces, no estaba censando la información correctamente. También para los grupos asiáticos costarricenses, por ejemplo, solo se ponía la clasificación de chino, por ejemplo, y podían ser japoneses, taiwaneses, no sé, filipinos, Hindúes ¿verdad? también, sí. Hindúes, por ejemplo. Y entonces, en este censo que debería ser en el 2021, pero por la pandemia no sabemos cuándo va a ser, hemos estado trabajando los diferentes grupos de la sociedad civil para que se clasifique, primero que sea autoidentificación, ¿verdad? Que yo defina a cuál grupo pertenezco y que las categorías de grupos sean muchísimo más apegadas a la realidad, ¿verdad? No todas las personas asiático-costarricenses van a identificarse con chino o con taiwanés, pueden ser de la India, por ejemplo. Entonces, así es como se clasifican y así es como se determina en Costa Rica. Basados en los últimos censos, el porcentaje de personas afro-costarricenses está entre un 8 y 11%, según el censo. Desde la sociedad civil creemos que es más o menos un 15%. Eh, Más o menos así es como se hace el análisis y se definen los porcentajes. Hablando un poco del tema de la unidad, la diversidad y la inclusión, ¿qué intentos se han hecho para que todas estas comunidades coexistan pacíficamente? Y la siguiente pregunta también que va relacionada con lo mismo. Cuando ustedes dicen blancos, ¿a quiénes se refieren? Es toda una cuestión esa pregunta, porque en Costa Rica hay un mito de la blanquitud de su población. Hay toda una creación a través de la blanquitud. Se ha dicho o se dice históricamente que en Costa Rica somos los más blanquitos de Centroamérica, que aquí no habían pueblos indígenas, que las poblaciones afro-costarricenses o afro llegaron a finales de 1871 y no existían antes. Entonces, la persona mestiza en Costa Rica, eh, o blanco mestiza, como les llamo yo, es cuando dicen blanco, las personas mestizas se incluyen ahí, pero a veces fenotípicamente cuando vemos el color posiblemente tengan una tonalidad que en otros países no la identificarían con blanco. Entonces, esa es una de las, con respecto a la primera pregunta que vos hacías sobre la unidad, esa es una de las primeras batallas que hay que hacer, la real identificación de la población costarricense con su verdadera etnicidad. Muy pocos costarricenses se refieren a sí mismos como personas mestizas, ¿verdad? Pero bueno, para las personas que pertenecen a grupos marginalizados o minoritarios, hemos trabajado, cada grupo ha trabajado en sus necesidades en grupos separados y desde mi conocimiento, por ejemplo, en lugares como la Costa Caribe Limón hay un, una, un trabajo en conjunto, los grupos indígenas, los asiático-costarricenses, los afro-costarricenses e inclusive migrantes de otros países europeos o suramericanos, donde trabajan juntos por el bienestar de toda la comunidad. En el país como un total todavía hay trabajo por hacer. Nosotros desde Costa Rica Afro tenemos lazos estrechos con colectivas, por ejemplo la colectiva APA, que es una colectiva de mujeres asiático-costarricenses, con grupos indígenas, y con personas, ¿verdad? Porque al fin, más allá de grupos, tenemos conexiones con personas y lo que tratamos de hacer es que, por ejemplo, cuando hay un conversatorio para hablar sobre diversidad, nos aseguramos de que inviten a una compañera asiático-costarricense o a un compañero indígena para que hablemos sobre diversidad, no solamente sobre uno. Y así hemos estado tratando de crear esos lazos, ¿verdad? Y poder avanzar mucho en los temas sobre diversidad e inclusión. ¿Qué me podrías decir de la posición de los
blancos mestizos al salir de Costa Rica, porque me parece que la problemática sigue siendo muy interna. Al momento que ellos salen a otros países con la idea de ser anglosajones, porque en su mente ellos tienen la idea de ser anglosajones. ¿Has tenido alguna conversación con alguien que sale y también es víctima de racismo, primero por ser latinoamericanos, ¿verdad? Ujú, O porque son mujeres, o porque tienen alguna otra clasificación? Cuando vas saliendo de tu contexto familiar, crea ujú. también división y crea aislamiento. ¿Qué me puedes decir sobre esto? Sí, es súper interesante porque, como decía Frantz Fanon, se montan en un avión en Costa Rica siendo blancos y se bajan en otro país y ya no lo son, ¿verdad? Entonces, nosotros personalmente hemos tenido experiencias con personas con las que teníamos conversaciones aquí en Costa Rica y que no lograban entender lo de la discriminación sobre los grupos mayoritarios porque ellos pertenecían al grupo mayoritario en Costa Rica. Y en el momento que llegan, por ejemplo, a Estados Unidos, cuando migran o cuando van a estudiar o a Europa y se sienten inmediatamente que no son la mayoría, empiezan a entender muchas de las cosas que discutíamos acá y que para ellos no eran totalmente tangibles. Entonces, ha sido interesante porque hasta esos momentos es cuando se dan cuenta que su comportamiento en Costa Rica era un comportamiento opresor, porque cuando llegan a donde sea que están son los oprimidos, ¿verdad? Recuerdo de una amiga que se fue a estudiar a Francia y me decía que ella no entendía por qué le decían sudaca, porque ella no era sudaca, ella era blanca y que le tomó mucho tiempo entender que para los europeos, o por lo menos donde ella vive en Francia, les da lo mismo si usted es de Costa Rica o de Uruguay o de Argentina, todos son sudacas, ¿verdad? Y como Claro. tales recibían un tratamiento, pues no el mejor, eran discriminados. Y entonces ella dice que a ella le costó mucho como cambiar ese chip, pero que cuando logró entender y ahora pues abrazaba y todas las causas antidiscriminatorias y antirracismo. Yo quisiera que mis compatriotas no tuvieran que sufrir discriminación para entender la discriminación, ¿verdad? Y por eso es que Costa Rica Afro hace tantísimas campañas de información y educación. Excelente. Vamos a hablar un poquito del término sudaca que se establece por todos los migrantes de América del Sur que van a España y que de alguna Uh -huh. manera ahí es donde vemos la falta de conocimiento porque sudacas luego al ser discriminados representa a toda América Latina, Uh ¿verdad? -huh. Entonces ahí vamos Correcto. viendo cómo es transversal el tema, no solo de la inclusión, sino que el tema de la discriminación, porque va en todos los aspectos de la sociedad Uh y -huh. todos de alguna manera hemos sido discriminados. Hablemos un poco del tema de la salud mental, que por no ser visible se le excluye, ¿verdad? De muchos tópicos de conversación, ya sea raciales, sociales o de género. Cuéntame Uh un -huh. poco, por favor. Bueno, para mí la salud mental en lo personal y desde Costa Rica Afro es muy importante, porque realmente ser víctimas de racismo y de discriminación ponen un peso en nuestra salud mental. El hecho de que tengamos que anticipar una potencial discriminación y ya sea corregir nuestro comportamiento, prepararnos, ¿verdad? Todo esto va calando en nuestra salud mental. Entonces, y últimamente, tal vez en los últimos 9 meses, un año, hemos trabajado en cuidarnos. En inglés dicen self-care o autocuidado, ¿verdad? Parte de ese cuidado de la salud mental es reconocer cuando necesitamos ayuda, si estamos ansiosos, si estamos preocupadas, si, por ejemplo, cuando viajamos, si viajamos a ciertos países que han tenido casos de violencia policial en contra de personas afro, ¿verdad? O personas latinoamericanas, ¿qué efecto puede tener en nuestra salud mental y cómo podemos contrarrestarlo? ¿Qué podemos, verdad? El autocuidado va más allá de hacernos mascarillas en la noche o masajes, es ir al psicólogo si lo necesitamos, meditar, hacer yoga, las herramientas que ustedes necesitan. En algunos casos puede ser tomar medicamentos, ¿verdad? Ir a terapia, lo que sea necesario, porque
como yo lo describo, es que llevamos pesos en nuestras espaldas, pesos ancestrales inclusive, que tenemos que empezar a dejar ir para poder soltar y desarrollarnos y llegar a la siguiente etapa de desarrollo personal y como comunidades. Tocaste un tema que es el siguiente, que es la ancestralidad. Que tradicionalmente la gente habla de los esclavos y del racismo en relación a la historia de Estados Unidos. Y muy pocas veces, porque es lo que tiene más cercano por los medios de comunicación, el Ujú, cine, los libros, etcétera. Pero muy pocas veces están informados de cuál es el contexto en África, porque en África, claro, hay un tema de discriminación por el colonialismo, por el tema económico, pero muchísimas veces es un tema tribal y hay una discriminación entre la misma raza, pero es ujú, étnico, o sea, hay tribus, o sea, ujú. hay un conflicto de tribus. ¿Qué me puedes decir sobre esta situación? Bueno, es muy interesante. Yo no soy para nada experta en el tema africano, pero sí entiendo em, el componente étnico tribal de muchos de los conflictos, por ejemplo, en Ruanda, por ejemplo, si hablamos específicamente, inclusive conflictos por tierras y tal. Es interesante y a mí lo que me llega o me ayuda a pensar en eso es mucho la teoría de la decolonialidad, que normalmente nos enfocamos en el norte global, ¿verdad? Estados Unidos, Europa, los países imperialistas y los países del sur global, que también tenemos historias de discriminación diferentes e historias en general diferentes, no siempre escuchamos esas historias. Para mí es muy importante que conversemos de estas cosas y lo entendamos, porque a veces cuando hacemos nuestro trabajo de activismo, asumimos que el caso mío es igual que el caso de todos los demás, ¿verdad? Y realmente no es así. No es lo mismo ser afro en Barbados que ser afro en Senegal, que ser afro en Argentina o en Estados Unidos. Las historias, las etnicidades, cómo llegamos ahí, cómo estamos hoy, las políticas públicas de segregación o de imperialismo, de colonialidad y conquista, pueden haber llevado a esos grupos a tener diferentes experiencias. Entonces, para mí es muy importante aprender, ¿verdad? Yo puedo dar información sobre el Caribe, sobre Latinoamérica, sobre mi experiencia en Centroamérica y me atrevería a decir las Américas, inclusive un poco de Europa. Pero en cuanto al contexto africano o inclusive asiático, es un área todavía de estudio importante donde es muy importante que antes de señalar si eso no es, si es válido o no es válido, escuchemos, que es algo que a veces nos cuesta, ¿verdad? Y no hacemos con frecuencia. Hay que escuchar a esos pueblos que nos cuenten su experiencia y dejarles hablar de su experiencia y desarrollar sus propias teorías y sus propias soluciones. Porque a veces cuando participamos en organizaciones de la sociedad civil e interactuamos con organismos de no gubernamentales, tratamos de ir a imponer soluciones que a veces no tienen sentido, ¿verdad? Y puede que más bien hagamos los problemas más grandes. Sí, has dado en el punto al describir la importancia de la información y también de la comunicación, porque estamos hablando de países latinoamericanos que están prácticamente proyectando una relación hacia África, porque todos se denominan afrodescendientes o afros, sin saber realmente cuál es el contexto originario. ¿Verdad? Uh Ya -huh. los países latinoamericanos somos un híbrido, en el cual hay Correcto. una gran variedad de culturas dentro de nosotros mismos, en la cual tanto lo europeo, lo africano, lo indígena, lo mestizo, coexisten dentro de nosotros mismos. Y como dices, el tema es promover la diversidad, abrazar la diversidad, continuar buscando lo que nos une y continuar permitiendo a otros que entren y tengan acceso y de esa forma hablar de inclusión. Pamela, ¿podrías por favor dar un mensaje a la juventud y a la sociedad con relación a este tema? Claro, mi mensaje es
escuchemos, estudiemos, aprendamos. Es súper importante, especialmente cuando uno es joven, que a veces cree que todo lo sabe, hay que escuchar y entender qué han hecho otros antes de nosotros y cómo podemos contribuir. Vivimos en una sociedad, en una comunidad, y si queremos mejorar, que nuestras próximas generaciones tengan derecho y acceso a cosas que tal vez nosotros no tenemos o tuvimos, es importante que creemos esos lazos, y esos lazos solo se crean a través de la comunicación, y para comunicarnos hay que escuchar, no solo hablar. Entonces, para mí es súper importante que los jóvenes se eduquen, aprendan, lean, vean conversatorios, participen y transmitan ese conocimiento, escuchen a quienes saben más en ese momento o saben algo que vos no sabes, y así vamos a ir mejorando y buscando esa igualdad, encontrando esa equidad que tanto estamos luchando por tener. Pamela, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de los 30 minutos promoviendo la unidad en la diversidad contigo. Gracias por tus aportaciones, tus conocimientos, tu filosofía de vida que va muy enlazada con este concepto. Te deseo muchos éxitos, bendiciones y te envío un abrazo grandísimo desde Bangkok, Tailandia. Un abrazo desde Costa Rica. Muchas gracias, Wani, por la invitación. Y seguimos en contacto. Besos, ¿ok? Pura vida. Pura vida.